Este hombre lo tenía todo: una familia amorosa, una casa perfecta y una vida que muchos soñarían tener. Pero un detalle insignificante, una simple lámpara que parecía fuera de lugar, lo llevó a descubrir una verdad tan perturbadora que cambiaría su existencia para siempre. Quédate hasta el final, porque el giro de esta historia es tan increíble que cuesta creer que no sea ficción. En el año 2004, este muchacho llamado John estaba cursando su último año de universidad en Luisiana. A él le gustaba una muchacha llamada Kayla. Él era un poco tímido y se sonrojaba cuando hablaba con ella. Por su parte, Kayla se hacía un poco la difícil. Había un poco de coqueteo entre los dos, pero nada más. Pero un día John decidió directamente invitarla a salir a cenar, y ella aceptó. La cita fue bastante bien, hubo muchas risas y conectaron de manera excelente. A partir de ahí empezaron un noviazgo. Terminaron graduándose juntos, poco después se casaron y 2 años más tarde, en el 2006, se compraron una casa hermosa. Era una casa de ensueño. Los dos tenían buenos trabajos y ganaban bastante bien. 1 año más tarde de comprar su casa, tuvieron a su primer hijo, una niña, y 2 años más tarde tuvieron un hijo varón. A John le encantaba jugar con los niños. Todas las mañanas los dos venían corriendo hacia la habitación de John y Kayla y empezaban a jugar en la cama, a saltar y corretear. A la misma vez, John y Kayla apartaban tiempo para mantener viva la llama de su romance. Algunos fines de semana enviaban a los niños con sus abuelos para ellos poder salir juntos y tener alguna cena romántica de vez en cuando y conectar como pareja. En general, la vida de John rozaba la perfección. 2 hijos muy dulces, una mujer excelente, una casa hermosa, un trabajo genial. Realmente él estaba viviendo el sueño americano, pero lamentablemente todo estaba a punto de cambiar para mal. Un día por la tarde, John estaba mirando un partido de fútbol en la sala de su casa y de pronto nota algo raro en una lámpara que estaba en una mesita al lado del televisor. La lámpara estaba borrosa, no la luz de la lámpara, sino la lámpara en sí. Esto le llamó bastante la atención, porque por lo menos que él supiera, nada estaba mal con su visión. Volteó hacia el otro lado de la habitación y todo lucía normal, podía ver perfectamente. Después volteó hacia el televisor y todo lucía perfectamente. Pero cuando miraba esta lámpara, por alguna razón se veía borrosa. Se levantó, la inspeccionó un poco más de cerca, la tocó y no sintió nada raro. Empezó a preocuparse un poco en este momento, pensó, a ver si esto va a ser algún tipo de emergencia médica que estoy teniendo yo ahora, un derrame cerebral, un infarto, no sé por qué me está pasando esto. Pero en ese momento, como todo hombre, dijo, bah, no voy a prestarle atención a esto. Así que volvió a su sofá y siguió viendo su partido de fútbol. Pero unos minutos más tarde, al mirar de nuevo hacia la lámpara, esta ya no solo estaba borrosa, la forma de la lámpara había cambiado. Era como si estuviera virada boca abajo. John no podía explicarse bien lo que estaba viendo, y por dentro quería llamar a emergencias, quería salir de dudas, de ver qué es lo que le estaba pasando. Quizás esto sí que era algún tipo de emergencia seria, algo le estaba pasando en su cabeza. Pero en vez de hacer esto, él solamente se quedó mirando la lámpara. No podía apartar su atención de esta, y estuvo así cautivado con ella por más de 2 horas. Por la tarde, su mujer llegó con los niños a casa, y solo en ese momento John se despertó de ese pequeño trance en el que estaba sumergido. Saludó a su mujer y a sus hijos como cualquier otro día. Su mujer lo notó algo raro, así que le preguntó si estaba bien, que lo notaba un poco apagado. Él le dijo, sí, estoy bien, simplemente me tomé una siesta bastante larga y no sé, me siento un poco adormecido, cansado, pero estoy bien, no te preocupes. Él pensó en su momento en contarle a su mujer su situación con la lámpara. De ser esto algún tipo de emergencia médica, ella debería ser la primera en enterarse. Pero algo por dentro le decía que no lo hiciera, y al final terminó ignorando su deseo de contarle. Esa misma noche, como cualquier otra, enviaron a los niños a dormir a su habitación y John y Kayla se acostaron en la cama. Pasaron un par de horas, Kayla ya estaba dormida, pero John seguía despierto. Estaba dando vueltas en la cama y no podía dejar de pensar en esta lámpara. Y algo dentro de él le decía que bajara y que la mirara. Y así lo hizo. John bajó por la noche, se sentó en el sofá y se quedó mirando a la lámpara. Aún estando la habitación un poco oscura, él la seguía viendo borrosa y un tanto rara y volteada boca abajo. Estuvo así en ese trance sin dejar de mirarla durante toda la noche. Cuando Kayla bajó de su habitación por la mañana, se encuentra John en el sofá mirándola y le pregunta, hey, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Lo sacude y él, en ese momento, se despertó.
reaccionó y volvió a la realidad. Y le dijo, sí, estoy bien, es que me siento un poco mal. No sé, no dormí muy bien anoche. Creo que estoy un poco enfermo. Ella, que no se lo cree, no entiende bien qué es lo que está pasando. Le pregunta si va a ir a trabajar hoy, ya era un poco tarde. John le dice, no, mejor no, voy a tomarme el día libre, me siento bastante enfermo. Ella le responde, ¿estás seguro? Tú nunca te has tomado un día libre por estar enfermo. Nunca te he visto faltar un día siquiera al trabajo. Sí, ya sé, pero de verdad hoy no me siento bien, me tomaré el día libre y ya mañana quizás ya esté mejor. Y Kayla le dice, ok, está bien. Por supuesto ella seguía un poco confundida, pero tenía prisa, tenía que irse de casa para ir a trabajar. Entonces siguió con su rutina, preparó su desayuno, se arregló a los niños y salió con ellos de casa. Alrededor de 9 horas más tarde, Kayla regresó con los niños y John se encontraba mirando la lámpara una vez más. Así había estado sin reaccionar durante todo ese tiempo. 8 horas mirando esta lámpara, sin hacer nada, absolutamente nada más que mirar esa lámpara. Pero esta vez, cuando ella lo intenta despertar, él no se inmuta en lo más mínimo. Lo sacude y le grita, hey John, ¿qué te pasa? Mírame. Pero él sigue completamente bloqueado, mirando a la lámpara, sin hacer nada más. Kayla en ese momento le dice a los niños, váyanse al cuarto, no se preocupen, que esto yo lo voy a arreglar, pero váyanse a su cuarto, por favor. Entonces ella, asustadísima, pensando que John está sufriendo algún tipo de situación médica, lo mejor que se le ocurre es llamar a su doctor para que la asesore, y por teléfono por lo menos, y le diga qué hacer. John por su parte sigue mirando la lámpara sin poder apartar la mirada. Como si viniera desde lejos, él podía escuchar el ajetreo de su mujer. Sabía que ella estaba intentando de sacudirlo y despertarlo y que estaba bastante asustada y que estaba en el teléfono con el doctor hablando. Pero todo venía solo desde lejos. Y después de unos minutos, todo ese ruido externo desapareció por completo. Ya no se escuchaba nada, ni veía a nadie más. Era solo él y la lámpara, que ya no solo estaba volteada al revés y borrosa. Ahora la lámpara había empezado a crecer. Poco a poco la luz se estaba expandiendo, hasta el punto de que abarcaba toda la habitación. Y de pronto, todo se volvió oscuro. Ya no estaba la lámpara tampoco. En ese momento, sintió un dolor muy fuerte y agudo en su cabeza, y un pitido en sus oídos. La oscuridad comenzó a disiparse y pudo ver a un montón de personas rodeándolo en una zona abierta. Era como un campo de fútbol universitario y un montón de muchachos jóvenes a su alrededor. John se encontraba muy aturdido y con mucho dolor de cabeza. Intentaba buscar a su familia, le preguntaba a todos los demás que estaban rodeándolo, hey, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está Kayla? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy acá? Estaba intentando entender la situación. En ese momento ve que un policía va corriendo hacia él, lo levanta como un saco de papas, lo tira en la parte trasera de la patrulla y acelera lo más rápido que puede hacia el hospital. John intenta preguntarle, le dice, hey, ¿qué está pasando? Por favor, ayúdame, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? No entiendo qué está pasando. El policía le dice, señor, tranquilo, usted estaba jugando un partido de fútbol, fue derribado y estuvo inconsciente, pero no se preocupe que ya casi llegamos al hospital y allá lo van a atender y todo va a estar bien, no te preocupes. En el hospital, enseguida varios enfermeros y varios doctores van y lo atienden y le empiezan a hacer preguntas. Y después de largas horas y mucha confusión, John finalmente se da cuenta de qué es lo que estaba pasando en realidad. John estaba en cuarto año de universidad, sí. Estaba jugando un partido de fútbol americano y un jugador mucho más grande que él lo derriba de manera muy agresiva y lo deja inconsciente en el suelo por 10 segundos. En esos 10 segundos, el cerebro de John creó toda una vida imaginaria en la que él tenía una mujer, hijos, prácticamente la vida perfecta. Y a pesar de ser todo ficticio, para él se sentía todo totalmente real. Todavía recordaba su casa, la cara de su mujer y de sus hijos. Durante varios años tuvo que sufrir por la pérdida de una familia que ni siquiera existió y tuvo que empezar a ir al psicólogo para aprender a vivir sin ellos. Contó que a día de hoy todavía tiene sueños en los que sus hijos vienen corriendo desde su cuarto a despertarlo en el suyo. No me podría yo ni imaginar lo duro y lo extraño que se debe sentir sufrir por la pérdida de personas que ni siquiera nunca existieron. Esta historia vino en un post de Reddit que se volvió muy popular, creo que hace alrededor de 10 años, y no todo el mundo da fe de que fuese real, pero yo en lo personal he escuchado a personas muy relevantes del gremio afirmar haber estado en contacto y haber hablado con el protagonista de la historia y confirman que sí es legítima. Por esa razón es que la estoy contando acá. A mí en lo personal no me gusta contar historias que no sean reales. Además, sé que existen otros tipos de testimonios similares a este sobre personas que han estado inconscientes o en coma
y que se han imaginado toda una realidad alterna. Las personas suponen que esto sea algún tipo de mecanismo de defensa del cerebro para afrontar el hecho de estar inmóvil y sin sentir ningún tipo de estímulos. Pero bueno, nada, dime tú, ¿qué te pareció esta historia?